Bienvenidos y bienvenidas a este tercer capítulo de charlas sobre descalabros. Y bueno, vamos a empezar como siempre recordándoos algunas consignas, algunos acuerdos que nos gustaría poner encima de la mesa. El primero es para hacer este vídeo, para nosotros grabarlos, dedicarle tiempo, para subirlo a internet y que lo podáis ver. Esto de eso requiere mucha energía, así que nos gustaría que lo pudierais ver con más personas, al mismo tiempo que lo veis vosotras, con más gente. Dedicarle un tiempo de calidad, es decir, no intentar mirarlo en un momento rápido, yendo al baño o lo que sea, sino darle ese tiempo. Y además de ello, contar de... Esto está grabado, con lo cual siempre se puede hacer pausa, se puede rever. Vamos a estar hablando de cosas que a veces son un poco complejas o que necesitan su tiempo para ser integradas. Pues no dudéis en ir haciendo todos los cortes que necesitéis. Y en lo ideal, eso ya sería tal vez pedir demasiado, no lo sabemos, esperemos que no, que podáis tomar notas, que podáis tomar apuntes que os puedan servir para luego rever esto, contrastar, reflexionar sobre la información que habéis obtenido con ello. Y bueno, el tema que nos ocupa al inicio es crisis energética, Hoy ¿no? toca crisis energética. Crisis energética, ¿no? ¿Y por qué llamamos crisis energética? Bueno, básicamente porque hemos visto que en apenas 2 años el precio de la energía se ha disparado. Tanto que en España, por ejemplo, se ha tenido que regular por ley el precio del gas, hemos tenido que regular, a cambiar los acuerdos de Europa del precio de la energía para que se mantuviera la economía. Y hemos visto cómo subía muchísimo el diésel, incluso superando la gasolina. Hemos visto la gasolina llegar a puntos muy altos, incluso que el gobierno ha tenido que subvencionar. Y bueno, y todo esto que viene desde la crisis de Ucrania y Rusia. Bueno, la utilización mediática que se está haciendo de este fenómeno pues ha metido mucho el paquete en decir que todo esto es culpa de la invasión que hubo el febrero del año pasado por parte del gobierno ruso de Ucrania. Vamos a intentar ir desmelando todo esto y vamos a intentar contextualizarlo para ver que no es algo tan sencillo como la mayor parte de las veces y que esto ya viene de unas causas y de unos hechos que se sabían mucho antes de que hubiera la guerra de Ucrania, todo que haya podido servir efectivamente como punto de aceleración o de starter de visualizar toda una serie de problemáticas que ya estaban enquistadas desde hacía tiempo. No olvidemos tampoco que Rusia proporciona casi hasta el 40% del petróleo que utilizamos en Europa, así que es un porcentaje muy significativo. Y vamos a ir viendo en el momento que veáis este vídeo a ver cómo está la situación en ese momento. Pero bueno, a partir de eso también parece como que los gobiernos han empezado a tener la energía muy en el punto de mira y empezar a desplegar políticas renovables por todas partes, ¿no? Llenar muchísimas zonas con placas, con molinos de viento, ¿no? Como esa esperando que, ¿no? Esperando que podamos seguir Como hasta ahora. como hasta ahora y que encima la energía empiece a bajar de precio, ¿no? En la misma línea también hay todo este nuevo proyecto de ley que ya habéis oído hablar de que hacia el 2035 se van a prohibir la construcción de nuevos vehículos de combustión interna en la Unión Europea y la publicidad y toda la cantidad de medios que se están poniendo para difundir la idea de que vamos a poder hacer un cambio de parque automóvil privado a vehículo eléctrico. En ello también vamos a dedicar un poco de tiempo para intentar deshebrar toda esa compleja realidad que hay alrededor de cómo va a ser la movilidad del mañana y cómo no podemos o no va a poder ser como muchas veces nos la quieren presentar, ¿no? Pero eso lo veremos más tarde. Nos gustaría empezar a intentar hacer como un pequeño viaje en el tiempo para situarnos alrededor de todo esto que es realmente la energía, para qué la estamos utilizando desde tiempos inmemoriales, qué diferentes formas ha ido cogiendo y cómo eso ha ido determinando los modelos sociales que hemos ido teniendo. ¿No sabéis? Pues sí, estamos hablando de que a lo largo de la historia de las civilizaciones, la mayoría de las luchas que ha habido ha sido por el control de esa energía. Os recomendamos desde aquí acercaros a dos volúmenes que para nosotros son muy referentes, se llaman En la espiral de la energía, parte uno y parte 2, que han estado escritos pues, por Luis González Reyes, unas personas quizá más llamativas o más emblemáticas de Ecologistas en Acción, y también por Ramón Fernández Durán,
quien bueno, pues falleció y que Luis González cogió el testimonio de esa obra que estaba escribiendo. Sí, efectivamente. ¿Y cómo es que es tan importante ese control de esa energía? ¿Por qué tantos esfuerzos, por qué tanto sufrimiento se ha hecho en pos de controlar las fuentes energéticas, sean cual fueran ellas? Pues porque la energía la utilizamos socialmente para muchos usos. Lo podríamos concretizar en tres principales. Es el tema de tener iluminación, fuentes de calor y poder realizar trabajos. De esas tres, la que sin duda es más importante es la de poder ser origen de todo trabajo. ¿Qué entendemos por trabajo, Sergi? Bueno, por trabajo entendemos transformar la materia mediante esa energía en otro tipo de materia u otro tipo de recurso que podamos utilizar para otras actividades y beneficios. Exacto, dicho más en claro y en plata, es todo, absolutamente todo lo que nos rodea. Este sillón, la cámara que nos está sirviendo para que grabemos esto, la ropa que llevamos puesta, todo eso es la combinación de esos dos elementos, energías y materia. Energía modificada a través de un trabajo, sea dirigido por una máquina, sea dirigido por un humano, para transformar esa materia y para manufacturar algo diferente a lo que eran las materias originales, las materias primas. Sí, en realidad, pues eso, ¿no? Como entender que es tan importante la energía, es tan importante que la mayoría de las empresas, de las grandes corporaciones del mundo, son empresas que gestionan la energía. Incluso la mayor fondos de inversión, la mayoría de gente que tiene muchísimo dinero ha puesto mucho de su capital en invertir en la energía. ¿Por qué? Porque la energía es la sangre de nuestra economía. Exacto, quien controla la energía controla todo, básicamente controla el curso de la economía, de las tendencias sociales, políticas que tendrá una sociedad. Pues retomando esta idea clave que os hemos comentado de que la historia de la humanidad en definitiva es la historia de los diferentes usos de la energía, vamos a intentar hacer un ejercicio de síntesis acelerada de en qué periodos podemos dividir la historia en función, haciéndole hincapié en qué energías se utilizaban. Pues al principio estamos hablando de los orígenes de Homo sapiens, hará desde hace unos 300.000 años más o menos, es el acuerdo de la fecha, hasta la revolución industrial. Todo lo que se utilizó como energías eran energías renovables, eran energías cuya fuente primaria era la energía solar que recibía el planeta, que se transformaba después en diferentes energías, sea energías bioquímicas estocadas en los alimentos que luego consumíamos o que consumían nuestros animales domésticos, de los cuales nosotros también beneficiábamos, o todo el ecosistema en general captaba esa energía y nosotros nos beneficiábamos de la caza y la recolección, que fue la primera fase antes de la revolución agrícola. Sea cual fuera, la fuente siempre era renovable. Entraba en esos ciclos que hemos visto antes de una producción a partir de un flujo constante que llega a nuestro planeta cada día a través del Sol y que empieza a difuminarse por los ecosistemas en los cuales nosotros éramos una pieza y utilizábamos la energía disponible, pero nunca más allá, nunca podíamos sobrepasar ese máximo marcado por la capacidad fotosintética principalmente. Eso nos puso unos límites, nos definió un marco de juego del cual no podíamos depasarlo. Esa situación se vio ampliamente modificada por el hecho de entrar en el periodo de la Revolución Industrial. ¿Qué es lo que tuvo de tan diferente la Revolución Industrial? Bueno, pues estamos hablando que a finales del XVII, siglo XVIII, el ser humano empieza a utilizar algún otro tipo de combustible que ya diríamos que no es renovable, porque es un combustible o una fuente energética que ha sido creada, como os explicamos en el anterior capítulo, a base de procesos geológicos y biológicos a lo largo de muchísimos años, y hizo que teníamos pues eso, unos recursos que empezamos pues por el carbón como primer recurso para esas grandes máquinas de vapor que utilizábamos pues para el ferrocarril, para hacer muchas cosas, ¿no? En ese momento los combustibles fósiles pues cogen el papel a través de pues el carbón, y luego más tarde iremos encontrando otras fuentes, como es el caso del petróleo, donde sea la casualidad que hasta en ese momento, por ejemplo, para iluminar muchos hogares de Estados Unidos se utilizaba grasa de ballena,
y casi llegan a la extinción de ciertas especies de ballenas, ¿no? Y que bueno, que hubo una persona en Texas donde hizo el primer agujero para sacar esa energía que de alguna manera, irónicamente, pues salvó de la extinción a las ballenas, ¿no? Esa especie de ballenas. En cualquier caso, pues es evidente que el petróleo ha cogido una gran parte importante de cómo nos movemos en el mundo, pero bueno, a ellos se han sumado pues otras fuentes, pues como tenemos el gas natural, como tenemos, bueno, otras que luego os hablaremos que ya no serían tanto esos combustibles fósiles. Hablaríamos, por ejemplo, del uranio y de, bueno, todas las formas de utilización de energía y producción eléctrica que nos ofrece. Vamos a centrarnos de nuevo en ese momento de ruptura, podríamos llamar energética, que generó el empezar a utilizar las energías fósiles. Esas energías, como bien contaba Sergi, son un condensado, son extremadamente densas, son una cantidad que nos cuesta hacernos a la idea de materia orgánica que se fue acumulando y que toda su energía, que no hay que olvidar que es energía solar, en su momento fueron plantas que captaron la energía que tenían provenida de ese sol, pues todo ese sol condensado durante miles de años, en un momento dado, como decía Sergi, se daba un pico en ciertas zonas del territorio, por ejemplo, de Estados Unidos, en Texas, y aquello afloraba a la superficie. Y empezamos a tener, que eso también va muy unido con el uso de cualquier tipo de energía, a tener los convertidores energéticos. Empezamos a desarrollar una tecnología que nos permitía hacer uso, acceder a ese recurso. Y a partir de ahí, modificarlo en muchos otros tipos de energía. Por ejemplo, la energía del petróleo, como sabéis, se puede utilizar para muchos fines, ¿no? Tú puedes calentar con petróleo, pero también puedes hacerlo cuando se inventó el motor de combustión, pues ya podíamos transformar esa energía térmica a energía motriz. Puedes hacer con petróleo, también puedes producir electricidad, que sería otra energía muy versátil, muy polivalente, que se puede utilizar para un montón de usos. Todo esto que os estoy describiendo es lo que llamamos hacer cadenas de vectores. Tú partes de una energía inicial y a partir de ahí la vas transformando en otras hasta acabar con una energía de uso que es la que tú buscas. Exactamente, esa es la energía de uso que a veces queda más relegada en la historia de cuando analizamos la disponibilidad energética, porque no es lo mismo obtener energía fotovoltaica de paneles solares para generar electricidad e iluminarnos, que utilizar esa energía para pasarla a una energía motriz, por ejemplo, para transportar mercaderías. Exacto. Con este punto también llegaríamos a hablar de entender que para hacer energía, para conseguir esa energía, hay un consumo energético, ¿no? Retomemos un poco lo que os decía antes de la revolución industrial, ¿no? Toda la energía que disponía la humanidad pues era de fuentes renovables. Pero para poder aprovechar, por ejemplo, la energía que te puede ofrecer un campo de patatas, pues tienes que invertir una energía. Tienes que tener la energía disponible como para sembrar las patatas, como para calzarlas y luego cosecharlas, estocarlas, etcétera, etcétera. Incluso podríamos llegar a decir, tienes que tener la energía también disponible para cocinarlas, que sería la última transformación para hacer que esos almidones que contienen la patata vuelvan a poder entrar en un organismo vivo y poder disponer de esa energía solar transformada. No sé si me seguís, pero la idea es esa, que siempre para obtener algo necesitas poner algo. Y en términos energéticos, pues esto no es una excepción. Bueno, iba a explicaros el caso, por ejemplo, de una industria que tenemos aquí de manera local, que lo que hacen es pellet, ¿no? El pellet, que es ahora un combustible que podemos llamar renovable, que son unas pequeñas cápsulas, ¿no? de madera comprimida. Pero claro, cuando nosotros pasamos por ahí delante, no vemos esas bolitas, nosotros vemos bosques enteros cortados y apilados, ¿no? Muchísima madera. Toda esa madera luego necesita una máquina que lo que hace es triturar esos troncos. Esos bosques se tienen que triturar en virutas. Pero esa viruta además tiene cierta humedad, con lo cual lo que tenemos que hacer luego es secarla. Se pone a secar. Una vez está seco, lo tenemos que comprimir. Y una vez comprimida esa energía, lo que hacemos es empaquetarlas en bolsas y distribuirlas. De alguna manera, los combustibles fósiles un poco nos daban eso, ¿no? Muchísima biomasa en muy poco espacio. De alguna manera, pensar que cuando nosotros ponemos ese pellet en nuestra estufa, que nos da un calor, la verdad que la energía que hemos necesitado para hacer esto, ¿cuál ha sido?
ha sido la de transportaje, la de almacenaje, estamos yendo hacia atrás, la de la condensación, la del secado, la del triturado, el transporte de los troncos y el cortado del tronco. De alguna manera, para obtener esas calorías, hemos tenido que meter un montón de energía para el resultado final. Así que al final, si lo cuantificáramos de esa manera, que tendría que ser como se tiene que hacer, porque es lo que verdaderamente hemos puesto, hemos gastado, nos daríamos cuenta de que ese pellet no es una fuente de energía, no nos está dando energía, nos ha costado energía. Para entender bien en detalle esto, se ha creado a nivel técnico, científico, un concepto que es la tasa de retorno energético. ¿Qué viene a decirnos esto? Pues es la división, la diferencia entre lo que nos da algo que tiene un poder energético entre lo que nos ha costado obtener ese algo. Para el caso del petróleo, por ejemplo, a principio del siglo pasado, la tasa de retorno energético se encontraba entre 1 a 100. ¿Eso qué quiere decir? Pues que de cada caloría, cada unidad energética que habíamos invertido para sacar ese petróleo, obteníamos 100. Que es una barbaridad. Imaginaros, un interés en el banco, ¿no? Que pones 1 euro y te dan 100 a final de año. Es una barbaridad. Pues esa barbaridad de energía a disponibilidad es lo que explica lo que pasó en esos años, ¿no? Estamos en el pleno auge de la economía estadounidense, estamos en los momentos antes de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. Ha habido las guerras, de hecho, no hay que olvidarlo, son unas de las actividades humanas que más gasto energético tienen, son extremadamente utilizadoras de todo tipo de energía. Y de hecho la Segunda Guerra Mundial fue lo que dio el pistoletazo de salida a la implantación de las energías fósiles como combustible y que permitió a Estados Unidos, por ejemplo, situarse en la hegemonía del control de la economía mundial debido a sus enormes fuentes de petróleo en su territorio. Volvamos a este tema de la tasa de retorno energético porque es un factor clave para entender todo lo que vamos a ver más tarde. Esa tasa de retorno energético es lo que va a definir que realmente sea viable a mediano o largo término explotar determinadas fuentes de energía o no hacerlo. Durante todos estos años hemos tenido unas tasas de retorno energético muy elevadas en cuanto a combustible fósil, sea gas, petróleo, carbón. Esas tasas han ido decreciendo porque cada vez las reservas que hay o el petróleo que se encuentra en los yacimientos pues está más disperso, cuesta más sacarlos físicamente de las rocas en las que se encuentra bloqueado. Las minas cada vez, las vetas o las concentraciones de las menas que se sacan se extraen esos minerales pues cada vez son menos ricas, etcétera, etcétera. Con lo cual, esas tasas de retorno han ido descendiendo y actualmente nos encontramos alrededor de 1,30, 1,25. A esto tenemos que añadir otro fenómeno que sería la llegada a los picos de extracción. Para esto necesitamos una pizarra, así que vamos a ir a por ella y ahora venimos. Pues ya estamos aquí. Bueno, básicamente lo que un ingeniero de Shell lo que empezó a detectar es que a lo largo del tiempo, esto es la cantidad, esto es un tema de tiempo, lo que sucedía es que en un pozo de petróleo se hacía la inversión, se empezaba a extraer petróleo, esto iba subiendo y había un punto de máxima extracción y a partir de ahí lo que podía pasar y esperable era que esto bajara, ¿sí? Eso quiere decir que hay un punto donde hay una zona donde esta extracción es rentable. Es decir, aquí he invertido muchísimo dinero y estoy sacando poquito, pero llega un momento que empiezo a recuperarme dinero y luego sucederá al revés. Hay un momento donde ya no me interesa seguir explotando ese recurso porque ya no me sale rentable. Claro, esto es para un pozo, pero esto sucede a lo grande, en la suma de todos los pozos. Podemos imaginarnos que tampoco no es una campana de Gauss perfecta, no es una subida y una bajada suave, sino que lo que realmente sucede es que incluso a nivel de un solo yacimiento tendríamos un efecto de sierra, subidas, bajadas, hasta llegar aquí y luego volver, ¿sí? Es un efecto de sierra, es decir, vamos
haciéndolo con picos mayores, menores y una bajada igual. Este momento, el momento de máxima extracción, pero de máxima, y quiere decir, es el momento del pico del petróleo. Es decir, en este momento es cuando podemos afirmar que hemos sacado la mayor cantidad de petróleo y que a partir de entonces lo único que vamos a hacer es descender en estos números. Estas gráficas, esto es lo que nosotros utilizamos con todos los combustibles fósiles, lo que obtenemos de los combustibles fósiles. Pero estas gráficas también sucede con los materiales, en la explotación del aluminio, del cobre, del oro, de la plata. Todo esto tiene una forma parecida. Hay un momento donde la inversión no supera el rendimiento, entonces el rendimiento empieza a subir, y tenemos un máximo y luego, pues lo que decíamos, solo cabe esperar y irnos hacia abajo. Vale, pues una vez entendido este concepto de lo que es el plafón de producción, vamos a analizar una problemática que a veces es bastante común o que hemos visto que la gente no comprende, es que el pico del petróleo no quiere decir que no haya petróleo, que no vaya a haber, que se vaya a acabar mañana. Es más bien la idea esta de que nunca hemos estado extrayendo tanto. Actualmente más o menos se considera que estamos alrededor de 100 millones de barriles de petróleo al día. Es una cantidad inmensa. Nunca hemos estado consumiendo ni teniendo disponibilidad de tantísima energía. Lo único que pasa, y esto aquí es donde empieza a haber el desajuste o que es donde empezamos a ver efectos en la economía y en la sociedad que nos hacen entender que hay algo que no va bien, es que es el momento donde ya no podemos subir. Y esto nos genera un gran problema. Porque como sabéis, la idea de el eje central, la idea básica de nuestro sistema económico es que tenemos que crecer. Y crecer en permanencia. Entonces, si estamos diciendo que la energía es junto con los materiales, esa combinación, gracias al trabajo de esos dos elementos, es lo que permite crear cosas, y estamos diciendo al mismo tiempo que tenemos que tener una economía que crece indefinidamente, lo que estamos diciendo es que necesitamos todo el tiempo de más materiales y de más energía para poder crecer, para poder cada vez producir más cosas, ¿no? Lo que viene a ser el concepto del PIB. Todo el tiempo tenemos que estar produciendo más que el año anterior, así nuestra economía está en crecimiento. De alguna manera no podemos desligar la energía de la economía. Una sin la otra no tienen sentido hoy en día. Una vez aclarado este punto y entendiendo claramente cuáles son las implicaciones de que esto es lo máximo, nunca vamos a poder extraer más por unos límites geológicos, físicos, de la naturaleza del material, del cómo se extrae, de dónde viene. Vamos a hablar ahora de, bueno, ¿y esto cuándo llegará? O si ha llegado ya, ¿cuándo se considera que fue? Pues os vamos a pasar unos datos que más o menos son lo que hemos visto que circula en la bibliografía sobre esos picos, esas fechas. El pico del petróleo, por ejemplo, ahí podemos diferenciar, ya os hemos dicho antes que el petróleo no es un material homogéneo. Vamos a hablar del crudo, el material, el petróleo más polivalente, por decirlo de alguna manera, el petróleo que hemos extraído durante más tiempo y que es más versátil, que nos permite crear toda una diversidad de submateriales y de combustibles más amplios, el crudo convencional. Para este se considera que el pico fue en el 2005. Luego están lo que hablaríamos de todos los petróleos unidos, convencionales y no convencionales. En los no convencionales podríamos tener, por ejemplo, las arenas bituminosas, los petróleos extrapesados, el petróleo que viene del fracking, etcétera, etcétera. Estos no son petróleos nada fáciles de coger, son petróleos que requieren ya muchísima tecnología para extraer, y bueno, del cual tenemos fechas que fue en 2018, o sea, veníamos del crudo convencional en 2005, pero 13 años después tenemos el caso de estos tipos de petróleos. Todos los petróleos que los situamos aquí. Es decir, no estamos aquí, estamos bajando por esta gráfica. Justo venimos de empezar una bajada. También deciros que esto es una simplificación esquemática que hemos hecho, como decía Sergi. Esto funciona más bien en diente de sierra ascendente y descendente. Y en la parte de aquí, de lo que sería el pico de extracción,
En verdad lo que nos dicen los expertos que se encuentra es más lo que se llama una meseta oscilatoria. Una meseta oscilatoria viene a ser que los momentos en los que tienes el máximo no son constantes en el tiempo. Eso baja un poco, entre otras cosas, porque hay un coste monetario de extraer esa energía, que llega un momento donde el mercado no lo puede asumir y por ley de oferta y demanda pues baja la demanda, con lo cual la oferta llega a un momento donde baja de precio, al bajar de precio vuelve a repuntar la demanda y así va haciendo como un ciclo oscilatorio, pero sin nunca poder rebasar ciertos niveles que están marcados por condiciones físicas. ¿Y de las otras combustibles fósiles? Bueno, pues por ejemplo el carbón, que fue un combustible fósil que parece que durante un tiempo abandonó gran parte de la sociedad, que la verdad es que no ha sido así, porque es muy necesario para hacer procesos industriales de coger altas temperaturas, pero bueno, la fecha que tenemos para más o menos situarla sobre ese pico de extracción es 2019. Así que ya tenemos crudos convencionales, tenemos petróleo y carbón, donde ya hemos pasado todas esas fechas. Exacto. El único que nos quedaría sería el gas, y la mayoría de estudios están diciendo que ya se ha llegado alrededor del 2022, y si no, como máximo en los siguientes años vamos a llegar al mismo pico de extracción que los otros anteriores, y nos quedaría el uranio, que si bien no es un combustible fósil, cuenta como fuente primaria de energía, porque bueno, las centrales nucleares nos proveen de una parte de esa energía eléctrica que utilizamos, que fue en el 2016. Así que como veis, hemos llegado ya a todos los picos de extracción, nos encontramos ahí en una situación de un poco de tormenta perfecta, con una simultaneidad de llegada a sus máximos en todos estos productos energéticos que nuestra sociedad necesita para mantener esa complejidad que hemos creado y ese paradigma de una sociedad basada en la economía de crecimiento marcada por el capitalismo. Pensar que esta energía no solo forma parte también de cómo vemos las cosas y los materiales, sino que a veces incluso forma parte de las materias propias, es decir, los plásticos los hacemos con petróleo, los fertilizantes sintéticos también los hacemos con gas, es decir, es algo que no solo utilizamos para generar esa economía, sino que a día de hoy nuestra sociedad está sustentada básicamente por toda esa energía. Básicamente, retomando, para que os hagáis a la idea, retomando lo que comentábamos antes, de que en ese periodo inicial donde la humanidad solo utilizaba las renovables, que eran todo, en su origen venían del sol, y hablamos de la agricultura, ¿no? La agricultura no hay que entenderlo sino como una gran revolución energética que vivió la humanidad. La primera, podríamos decir, gran revolución fue el control del fuego, la segunda fue la domesticación del vegetal. ¿Qué nos permitía hacer eso? ¿Qué nos permitió poder domesticar a voluntad, tener una producción vegetal predecible, estocable, a lo largo del tiempo? Pues lo que nos permitió es que podíamos concentrar sol y gestionarlo para poder transformarlo en trabajo útil para cosas que antes el medio no nos ofrecía, esa disponibilidad energética, esa concentración energética, y sobre todo no nos permitía poder jugar en el tiempo con ella. Fue el primer esbozo que hicimos de poder tener más energía a disposición de la que nos ofrecía naturalmente el medio. En definitiva, esa posibilidad de controlar los flujos energéticos fue lo que nos permitió dar un salto en nuestra evolución y empezar a crear sociedades mucho más complejas. Pero aun siendo mucho más complejas de lo que podían ser las sociedades de cazadores-recolectores, seguían dependiendo de esa fuente renovable que marcaba unos límites. No se podía extraer mucha más energía de la que permitían unos buenos años de cosecha o una buena gestión del territorio, y las civilizaciones que no supieron hacer eso, pues acabaron colapsando. Joan está hablando de hacer sobre todo granos, está hablando de hacer plantas que guarden esa energía en semillas, en granos, y esas semillas son una especie de baterías que luego podemos utilizar para tener esa energía disponible cuando la planta ya no esté en el campo, ¿no? Es decir, hasta entonces
las civilizaciones se han ido moviendo según había disponibilidad de alimentos y ahora, por primera vez, pueden hacer esa revolución de guardar la energía y usarla cuando la necesiten. Exacto, y también lo quería enlazar con el tema de que eso nos permitió metabolizar la energía solar. La energía solar concentrada en la estructura bioquímica de esos almidones, de esos azúcares que contenían esos granos, era, como Sergi ha dicho, como una batería que en un momento dado podíamos inyectar en la sociedad y hacerla funcionar, porque funcionaban sus individuos que la componían, los animales de ganado, etcétera, etcétera. Todo esto, perdona, estamos hablando de eso, ¿no? Que estamos hablando de energía renovable de baja tecnología. Estamos hablando de un momento, ¿no?, de la humanidad donde hemos utilizado toda esa biomasa, donde hemos utilizado toda esa energía solar, toda esa energía de la fotosíntesis y que son energías de muy baja tecnología, que fácilmente podíamos usar y que a día de hoy deberíamos de poder usar. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hoy en día nuestro sistema agrícola, desde la revolución verde, podríamos decir, que fue toda la entrada masiva de todos los avances que había habido en el uso del petróleo y sus derivados tras la Segunda Guerra Mundial aplicados al mundo de la producción agrícola, pues nos ha dejado unas tasas de retorno energético, ¿os acordáis de este concepto?, que son muy malas. Hoy en día, ¿por qué? Porque estamos gastando mucha energía fósil para producir alimentos. Básicamente lo que se ha convertido en la agricultura de hoy en día es una manera de poder metabolizar la energía contenida en el petróleo. Antes las sociedades funcionaban con la energía que venía del sol y funcionábamos en base a eso, eran economías solares. Hoy en día nuestras sociedades funcionan gracias a la energía del petróleo. Nosotros, si nos podemos mover, si reflexionamos, si crecemos, si nos reproducimos, buena parte de esa energía ya no es tanto que venga de un proceso renovable de captación de energía a través de las plantas por el sol, sino que se está convirtiendo en un derivado puramente del petróleo debido a que la actividad agrícola está totalmente dopada a base de esas energías fósiles. Esto es un tema que nos va a llevar, va a ser el núcleo central un poco del punto del módulo que veremos de agricultura más adelante, pero ya lo queríamos introducir, ¿no?, como para dejar claro esta gran diferencia entre estos momentos históricos de uso de energías renovables, de baja tecnología y uso de energías fósiles. Sí, esto a veces se conoce, quizá conocéis algunos autores y autoras que hablan de que estamos comiendo petróleo, básicamente, pero es que en realidad para hacer una caloría alimentaria hay quien dice que podemos gastar entre 15 o 25 calorías de petróleo para hacer una sola alimentaria. Así que eso es un poco lo que os vamos a contar en otro momento, pero sí. Así que vamos a diferenciar esas energías renovables de baja tecnología con lo que está sucediendo ahora. Que diríamos que las sociedades, como hemos visto, que cada vez era más difícil obtener esos combustibles fósiles, que había menos rentabilidad económica y que de alguna manera también tenían una fecha de extracción donde tendrá sentido seguir cogiéndolo, pues hemos empezado a fijarnos en esas tecnologías que son renovables, esas energías. Y ahí hemos vuelto a mirar el viento, hemos vuelto a mirar el sol, y entonces hemos empezado a desarrollar pues todo eso, ¿no? Molinos eólicos, incluso molinos de marinos, estamos hablando de placas fotovoltaicas, toda esa tecnología a la que llamamos renovable. ¿Pero es realmente renovable? Bueno, pues durante mucho tiempo, como hemos dicho, las sociedades han utilizado esas fuentes de energía renovables y de una manera simple, de alguna manera. Podemos decir baja tecnología o tecnología apropiada, que a veces hablamos en permacultura. Y estamos hablando pues del sol para hacer crecer plantas, y esas plantas se las podían comer los animales, y nosotros podíamos decir comer la planta del animal. Y bueno, eso evolucionó muchísimo, ¿no? Entonces hemos tenido pues molinos de viento que nos permitían moler grano, o molinos de agua también para moler grano, incluso pues con sistemas hídricos, ¿no?, que también movían el agua y la movían por distintas zonas. En cualquier caso, claro, ahora con todo el problema que tenemos, que estamos en esos picos de extracción, que quiere decir que, bueno, ahora estamos sacando muchísimo, pero sabemos que algún día no será tan factible. Lo que hemos hecho es, oye, ¿y si nos inspiramos otra vez en las fuentes de energías renovables? Y claro, ahí hemos mirado el sol, nos hemos inspirado en esos molinos de aire para hacer aerogeneradores, en toda esa tecnología. Pero es que, claro, sucede una cosa,
que esta tecnología a la que ahora le llamamos renovable, en realidad es de alta tecnología, no es una tecnología apropiada. Y eso implica entrar en unos límites. ¿Y cuáles son esos límites? Pues los límites que tienen básicamente es que son tecnologías que siguen siendo dependientes enormemente de esos combustibles fósiles de los cuales quieren hacerse sustitutas. Me explico. Para crear una placa solar fotovoltaica, para crear un aerogenerador, se necesita una cantidad de materiales enorme, de minerales que habrá que extraer. Actualmente la extracción en minas, pues para su extracción, transporte y manufacturación, necesita enormemente de esos combustibles fósiles, tal y como está montado el sistema. Y no solo eso, sino luego que una vez ya construido en sí la placa o el aerogenerador que sea, hay que instalarlo, para lo cual también utilizamos grúas, camiones para mover ese material, etcétera, etcétera. Y todo eso pues vuelve a necesitar de la participación de todos esos combustibles fósiles. Y luego en el caso de que haya que repararlos, como toda cosa material, pues se estropean, de tanto en cuando hay que hacerle una supervisión o lo que sea, pues muchos de esos procesos van a necesitar de la intervención de combustibles fósiles. Así que como vemos, no están para nada independizados y no son fuentes energéticas de las cuales podamos decir que vayan a hacer una sustitución, porque de momento nadie ha conseguido generar una industria que pueda manufacturar placas solares, por ejemplo, solo utilizando la energía que viene de energías renovables con placas solares o con aerogeneradores y así entrar en un modelo circular, podríamos decir, ¿no? Es que estamos hablando de cadenas muy complejas, ¿eh? O sea, un poco lo que decía Joan. No es solo el hacer la placa solar, es el extraer la materia, el transportarla, el fundirla, incluso hay que coger temperaturas altísimas que no las vamos a conseguir nunca generar con, pues eso, ¿no? Con placas solares o con molinos de viento. Además, toda esta energía renovable de alta tecnología que le hemos querido llamar está muy centrada en la producción de electricidad. Que la electricidad, como hemos dicho, es un vector energético que está muy bien, que es muy polivalente, que sirve para muchos usos, pero que no sirve para todo. Hay que tener en cuenta que gran parte de la energía que estamos utilizando hoy en día a nivel de combustibles fósiles se utiliza para cosas tan diversas como procesos industriales para la generación de fertilizantes, como decía, o la producción de acero, o para cosas como la logística, todo lo que gira alrededor del transporte comercial y de personas, o un montón de otros usos a unas escalas y a unas velocidades en las que las energías renovables no nos pueden dar esas características. Entre otras cosas, porque dependen de fuentes, como es el sol, como es el viento, que no están presentes todo el tiempo y que no son pilotables, como podría ser el hecho de que, bueno, yo tengo una cisterna con miles de litros de petróleo, o vamos a hablar ya de algo ya procesado, que ya podría tener un uso como un diésel o una gasolina, y eso pues yo me lo voy gestionando, me lo voy racionalizando, decido en todo momento y a todas horas en qué lo voy a estar distrayendo, y en tanto que en esa cisterna haya un flujo constante que me la vaya rellenando, pues yo puedo hacer funcionar una sociedad bajo los parámetros que tenemos la nuestra. Pero si eso se corta, pues no va a ser posible bajo ningún concepto hacer la sustitución de energías no renovables a energías renovables, tal y como lo estamos montando. Así que llevamos un buen rato de vídeo hablando de crisis energética, pero es que la palabra crisis parece que tiene en su sangre, intrínsecamente tiene el concepto de que es algo temporal. Y la verdad es que vamos a cogernos más al término situación energética. No estamos en una crisis energética, estamos en una nueva situación energética que nos va a traer un nuevo momento histórico. Entonces, ¿no os acordáis que al inicio hemos planteado algunas preguntas? Y una, por ejemplo, es, oye, debido a la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia, el precio de la gasolina se ha disparado. ¿Es que quiere decir que si ahora se termina y volvemos a importar ese 40% más de petróleo, va a bajar la gasolina? A ver, todos estos aspectos que giran alrededor de la energía y sus precios y tal y cual son aspectos que dependen de valores y de conceptos macroeconómicos que no vamos a entrar aquí a analizar, serían muy complejos. Básicamente lo que queríamos expresaros es que sí, para los siguientes meses, años, lo que vamos a poder ver es una fluctuación
permanente en el precio, que viene a ser un poco un reflejo, no directo, pero parcial, de esa meseta oscilatoria que os habíamos comentado alrededor de cuando se llega a un pico de extracción. Con el tema este de que habrá momentos donde habrá destrucción de la demanda, que esto es muy importante entenderlo, es cuando la gasolina la veáis baja. A nivel económico, eso es un mal indicador. Y me explico por qué. Eso querrá decir que ha bajado la demanda, y cuando ha bajado la demanda en un sistema como el nuestro, quiere decir que ha habido destrucción de la actividad de producción, que no hay tantas fábricas, que no hay tantos talleres demandando, que no hay actividad de servicio demandando de esa energía, con lo cual los precios bajan, porque la demanda baja, y entonces, para compensar, ¿no? Por ley de oferta y demanda. Sí, de hecho, en los últimos meses hemos visto como grandísimas empresas, corporaciones como BASF, la alemana BASF, se han ido a otros continentes. Y eso, claro, quiere decir, por ejemplo, BASF se ha ido, pero hay otras que han cerrado. Pero eso quiere decir que la energía que había en un país como Alemania, de repente, ahora hay un paquete importante, porque estamos hablando de empresas muy grandes, de miles de trabajadores, esa energía que está comprando Alemania, de repente, no la va a consumir BASF. Entonces, ¿qué sucede? Baja el precio, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que los grandes consumidores no somos el uso doméstico. Los grandes consumidores de energía son esas grandes industrias, esos grandes procesos de manufactura, de lo que sea, que son los que realmente consumen cantidades ingentes de energía. Esto hace años que lo vemos. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un billete de avión, pues sabéis que en la época de que no hay demanda, los billetes y los hoteles son muy baratos, y en el momento que es verano, pues se dispara todo de precio. Algo así sería esa especie de meseta oscilatoria. Podría ser así. Otra de las preguntas que poníamos al inicio, ¿no? Es que todas esas energías renovables van a permitir como sociedad coger el relevo de los combustibles fósiles y permitir que nuestras sociedades funcionen como hasta ahora, y que yo pueda ir a un supermercado, pueda encontrar toda esa comida, yo pueda decidir en mi segunda residencia ponerme un aire acondicionado y ir a esquiar, algo que quizá es de bastantes privilegios, pero que podemos tener casos cercanos, ¿no? Eso vamos a poder hacerlo con las energías renovables si llenamos todos los campos de placas solares. Y todas las Luego ya veremos dónde ponemos plantas, pero de momento vamos a meter placas en todos los campos. Pues no, y eso ya creo que lo hemos ido dejando claro a lo largo de la charla, no es posible, no es ni físicamente posible en cuanto a poder tener tantos materiales necesarios como para crear todas esas infraestructuras. No hay suficientes minerales en el planeta como para hacer todas esas placas fotovoltaicas y todos esos generadores. En el caso de que los hubiera, el impacto sobre el territorio sería tan grande que crearía un problema grave de competición con los ecosistemas que ya están súper dañados y de los cuales necesitamos de ellos para otras muchas funciones, como regular el ciclo del agua, las temperaturas, como hemos hablado en el ciclo anterior ligado a la inestabilidad climática, todo lo que ello es necesario para la producción agrícola, que en definitiva es nuestra fuente endógena de energía, no hay que olvidarlo. Así que no, realmente eso es una quimera que estaría muy bien que empezara a ser de uso común la reflexión de entender el por qué no es posible. Y con ese no es posible, pues la verdad es que hay otras alternativas, ¿no? Tenemos la posibilidad de tener hidrógeno, podemos tener energías nucleares, ¿no? De fusión y de fisión, ¿no? ¿Qué va a pasar en los siguientes años? Bueno, pues esa es la otra también propuesta que viene desde esa línea de vamos a seguir haciendo todo lo que hacemos, pero en ecológico, ¿no? Vamos a intentar buscar esa ecocompatibilidad de nuestro sistema sociopolítico y económico para cambiar la matriz energética, pero no cambiar la forma de la sociedad. Pues bien, esto es totalmente inviable, hemos visto, y la historia nos lo recuerda en permanencia, cualquier cambio en la matriz energética de una sociedad da enormes cambios en la estructura de esa sociedad a nivel de organización política, social, económica. Y la nuestra, y este momento, no va a ser una excepción. El tema será qué formas va a ir cogiendo eso.
Porque si bien las energías renovables tienen una característica y es que están más o menos repartidas por el territorio del planeta de manera similar, los combustibles fósiles no es el caso. Los combustibles fósiles, como todos sabéis, hay ciertas regiones del planeta que son especialmente ricos en ellas y ciertas que no tienen para nada de ellos y dependen totalmente de las importaciones. Con una situación de escasez, lo que es altamente probable es que va a haber un decalaje en el espacio y en el tiempo de esas transiciones energéticas. Digamos que diferentes sociedades van a ir buscando diferentes fórmulas en función de sus contextos para irse adaptando a ese cambio. Y en esto lo que más o menos puede ser predecible es que vamos a tener una situación mucho más heterogénea de la que tenemos ahora, con nuestro mundo global, con nuestra economía global. Pues tal vez vayamos a tener cada vez más características bioregionales o por países que vayan adaptándose en función de los recursos que tienen, del poder geoestratégico, para acaparar o no fuentes energéticas y recursos de otros lugares, etc. Bueno, pero al final ya has salido por la tangente y no dices porque el hidrógeno no es un combustible que podemos utilizar. Cierto que me he ido un poco por ahí. A ver, primero hay que entender una cosa. El hidrógeno no es una fuente energética. El hidrógeno, para crearlo, ya se necesita gastar energía. ¿Me estás diciendo que el hidrógeno no está de manera natural? El hidrógeno no es algo natural como pueda ser el oxígeno o el nitrógeno que hablábamos el otro día en la composición de la atmósfera. No es un gas que se encuentra en forma libre en el planeta, entre otras cosas porque pesa tan poquito, es tan tremendamente pequeña. De hecho, si lo miráis en la tabla periódica, si os cogéis ahí el libro de secundaria de vuestro hijo y veis la tabla periódica, veréis que es el primer elemento químico de la tabla periódica. Eso viene a decir que es el que tiene el peso atómico más pequeño. Y es un gas que no se encuentra presente porque se escapa del planeta en forma libre, no lo retiene la gravedad. Lo que sí es un componente, efectivamente, de muchos elementos que encontramos de manera natural, particularmente el agua. En su formulación, como todos sabéis, son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O. Hay la idea de que podríamos utilizar a través de un proceso de electrólisis, que es pasar una corriente eléctrica a través del agua y separar esa molécula, y entonces obtenemos hidrógeno y oxígeno. Y hay la idea de que el hidrógeno pues podría ser la sustitución de una parte de los usos que le damos a los combustibles fósiles. Esta idea no es del todo errónea, debido a una característica también que tiene el hidrógeno, y es que en unidad de masa el hidrógeno tiene una cantidad de energía muy muy importante. En unidad de volumen eso es otra historia. El hidrógeno, al ser tan chiquitito, se necesita, para tener una cantidad de masa importante, se necesita unos volúmenes increíbles, porque ocupa mucho espacio, digamos. Con lo cual, para que no haya recipientes de tallas descomunales para poder hacer un uso de ese hidrógeno, lo que tenemos que hacer es comprimirlo. Y comprimirlo a mucha presión. Con lo cual, eso hay toda una serie de dificultades técnicas alrededor de ello, y no solo técnicas, sino también de seguridad, porque es un gas que es muy inflamable. Así que está un poco mal, ¿no? El tema del hidrógeno. Siempre parece que vamos 20 años tarde con el hidrógeno. Sí, es un poco bueno, es un tema que se está hablando ya desde hace mucho y ahora vuelve a salir sobre la mesa, el tema del hidrógeno verde, que al respecto de esto me gustaría saber si puedes aclarar un poco qué son esto de los diferentes colores del hidrógeno, porque a veces se llama hidrógeno verde, hidrógeno rojo, hidrógeno marrón. Pues sí, hay distintos colores para hablar del hidrógeno, que en realidad no tiene mucha importancia, porque está el hidrógeno azul, que es en base a gas, está el hidrógeno negro, que es en base a petróleo-carbón, o está el hidrógeno, el verde, que está hecho con energías renovables y del cual pues España es una gran abanderada de ese hidrógeno y está haciendo un gran centro en el norte, en Galicia, para producir muchísimo hidrógeno, incluso para mover barcos. Otros países como Francia están apostando por el hidrógeno rojo, que es aquel hecho en energía nuclear. Pero es que, sin embargo, es que no tiene ningún sentido, porque es que el rendimiento es bajísimo, es decir, es de un 20%. Estamos hablando que de 100 unidades de energía vamos a conseguir 20 en hidrógeno. Eso no tiene ningún sentido, es que no va a funcionar y nunca va a poder ser ese hidrógeno sustituto de los combustibles fósiles. Pero la nuclear, ¿qué? Porque la nuclear, a pesar de todos los problemas que conlleva,
Oye, hay un recorrido detrás importante. Bueno, la energía nuclear también presenta muchos límites y no se escapa tampoco a este asunto que tenían las renovables de ser una energía que para ponerla en marcha necesita de las energías fósiles, ¿no? Imaginaos la cantidad de petróleo que se necesita para la construcción de una central nuclear, con la cantidad de toneladas de hormigón, de acero y bueno, un montón de otros materiales que hay para generar la herramienta que te va a permitir extraer la energía de esa materia inestable, radiactiva, que es el uranio. Así que ya podríamos decir eso, que hay una tasa de retorno energético que es no muy equilibrada y que además las energías que se necesitan iniciales actualmente son fósiles. Y que la energía nuclear además está focalizada a producir un tipo de energía, energía transformada, energía secundaria, como la electricidad, que es una energía muy interesante para usos domésticos y algunos industriales y otros, pero actualmente representa muy poco del consumo total energético que estamos haciendo. Alrededor de un 20% es lo que la humanidad consume en electricidad. Recuperar, acordaros, que decíamos que había 3 usos de la energía principalmente, que era el trabajo, la electricidad y el calor, ¿no? Estamos hablando de que la nuclear no es la óptima para hacer ese trabajo o ese calor. Exacto, las eficiencias luego de cambio de una energía a otra es un tema bastante complejo, pero quedaos con la idea de que cuanto más diferente es el destino y el origen de la energía en cuanto a sus formas, más pérdidas o más ineficaz es el rendimiento energético. Os pongo un ejemplo. Cuando hablábamos antes de la etapa esta donde utilizamos energías renovables y Sergio ha comentado todos esos molinos de viento que se utilizaban, de hecho invadían toda Europa en una época de la Edad Media para moler el grano, pues ahí la conversión energética era de energía motriz del aire a una energía que continuaba siendo motriz, con lo cual no había una gran diferencia de transformación de un tipo de energía a otra y las pérdidas, que son inevitables en cualquier transformación energética, pues eran menores. En cambio, si tú quieres pasar de una energía de carácter térmico a una energía motriz, como podría ser la energía, los kilovatios térmicos almacenados en un litro de gasolina y meterlos en un motor de explosión para generar una energía de rotación en un eje que va a mover una rueda de un coche, por ejemplo, pues ahí el tipo, la naturaleza de esa energía es muy diferente, con lo cual las pérdidas energéticas, los rendimientos son muy bajos. Podéis calcular más o menos que un coche está alrededor del 80% de la energía que tú metes en forma de gasolina la vas a perder en forma de calor y solo el 20 y algo en función de los rendimientos, 30 en los mejores casos, se va a ir a mover realmente la rueda. Volviendo al punto que nos era la pregunta original de Sergi, la energía nuclear como real solución de futuro. Pues bueno, ese primer punto, que depende de todas esas energías fósiles para implantarla, mantenerla, las reparaciones, materiales que se desgastan por fatiga, por instalaciones antiguas, que de hecho, no sé si lo sabéis, pero actualmente la mayor parte de centrales nucleares en Francia están paradas debido a problemas técnicos de estos, de reparaciones, de piezas que se necesitan cambiar porque sufren corrosión, etcétera, etcétera. Pues bueno, independientemente de todo esto, la energía nuclear pues tiene el gran problema que todos conocéis, que es el tema de los residuos. El tema de los residuos es un tema complejo a analizar porque no todos los residuos son igual de radiactivos ni igual de problemáticos a lo largo del tiempo. Hay una proporción de residuos que sí que lo son, pero es una proporción realmente pequeña sobre el total de residuos generados, pero esa pequeña proporción lo va a ser durante muchísimo tiempo. Y aquí la pregunta que muy pocas veces sale en el debate sobre estos asuntos es que somos conscientes de que si hay inevitablemente que se está viendo y que está aceptado que va a haber una necesidad de cambio de matriz energética y que eso va a conllevar inevitablemente un cambio social importante, entre la complejidad social. Cuando queremos decir complejidad, nos referimos al nivel también de gente disponible y de conocimientos disponibles para poder mantener esa complejidad. Si bajamos esa complejidad, lo que estamos diciendo es que a lo mejor en el futuro
no habrá ni los recursos de conocimientos, ni técnicos, ni de medios, ni de maquinaria como para seguir gestionando esos residuos que estamos generando hoy y que le vamos a dar una vida de gestión de cientos de miles de años. Estamos haciendo la apuesta de que nuestras sociedades estarán en capacidad técnica e incluso intelectual de saber cómo gestionar eso. Imaginaos qué problemón. Así que nos quedaría el tema de la fisión, ¿no? Podríamos hablar de la fisión, que ahora parece que han salido varios experimentos, ¿no? En la prensa, pues que China ha conseguido generar energía de fisión durante tanto tiempo. Bueno, varios, sí. La energía de fisión también es un poco la quimera esta, con un poco como el hidrógeno se lleva hablando desde hace años, nunca se acaba de concretizar. Y nunca se acaba de concretizar entre ellos porque tiene unos límites técnicos que parece que son bastante insalvables. No vamos a hacer una gran exposición sobre ello, solo deciros que la energía de fisión, la idea básica es recrear como un mini sol en la Tierra. Lo único que, utilizando de hecho de nuevo como combustible el hidrógeno, isótopos del hidrógeno, que son átomos cargados diferentemente, pero que juega con una gran dificultad, que es que también se necesitan unas cantidades enormes de energía para poner ese material en situación de plasma, que se dice que es un estado diferente de la materia, líquido, gas o sólido, que se consigue con unas temperaturas increíblemente elevadas, de millones de grados centígrados, con todas las dificultades técnicas de hacer que eso se mantenga dentro de unas estructuras sin dañar esas estructuras. Como entenderéis, son temperaturas tan inmensas que nada lo puede contener fácilmente. No, ya os digo, no vamos a entrar en los detalles, hay una cantidad enorme de material al respecto que podéis buscar en internet para haceros una idea. Está el proyecto ITER en Francia, que es una asociación de colaboración entre muchos países, que actualmente está un poco a ralentí, porque entre esos países estaba Rusia, y con la situación actual pues está dificultando el avance del proyecto. Pero bueno, simplemente deciros que actualmente eso está en pañales, es una tecnología que mucha gente muy capacitada del mundo de la ingeniería nuclear dice que nunca va a ser realizable con una tasa de retorno energético positiva. Así que actualmente lo que vemos, y que era un poco el eje central de este vídeo, es daros cuenta de que todas las soluciones que oficialmente se están poniendo sobre la mesa como la panacea para salir de este impasse de crisis energética, que recordamos, esto no es una crisis, esto es el establecimiento de una nueva situación, pues todas esas situaciones, todas estas energías que se plantean tienen unos límites que son insalvables y que nos plantean inevitablemente el aceptar una cosa que no debería de ser tan complicada de entender, es que este momento histórico que hemos vivido, este sistema social que ha regido la sociedad occidental principalmente en los últimos cientos de años, está llegando a su fin. Está yendo a su fin y además es que toda esa tecnología, todos esos avances requieren de unos materiales. Se requiere de unos materiales para llevarlo a cabo. Y otro de los problemas que tenemos es que cada vez es más difícil acceder a esos materiales, cada vez hay menos, y también hemos llenado bastante los basureros de materiales útiles como cobre, plata o bueno, cualquier tipo, ¿no? de materiales. Así que con la situación que tenemos, pues como dice Joan, ¿no? Tendríamos que empezar a mirar el futuro de otra manera, sabiendo que no va a ser algo temporal, algo pasajero, sino que va a ser una tendencia en cuanto a nuestras sociedades. Cada vez van a tener menos acceso a la energía de manera rápida. Y el tema es, ¿acaso es eso malo? Bueno, estas son las cosas que hablamos, ¿no? Eso, pensar que menos energía es algo malo, y es un tema de relato, no es un hecho. Efectivamente, ahí se hace un paralelismo que estaría bien poder entre todos ir desmontando de más en más. Es la idea esta de acceso a energía es igual a un estilo de vida que nos ha dado esta sociedad de consumo, que es igual a bienestar. Esa ecuación es la que hace tanto daño y que crea tantísima reticencia a la hora de crear cualquier cambio. Parece que si no mantenemos el paradigma del crecimiento,
vayamos inevitablemente a caer en la época de las cavernas, como ciertos políticos han querido hacer uso sarcástico de esta idea del decrecimiento energético, que de hecho es que no es un acto, no es negociable. El decrecimiento energético es un hecho físico debido a que nos hemos topado con unos límites de unas cosas que son finitas, que son los combustibles fósiles. Lo que es, y eso sí que es muy negociable y que tendría que, y va a estar, y tendríamos que como sociedad civil jugar un rol importante en ese debate público que se tiene que dar, ese decrecimiento se hace en base a qué criterios, para no caer en situaciones de distribución de la energía restante con usos que hagan que acabemos con sociedades cada vez más polarizadas, cada vez más desiguales, cada vez más injustas. Y ya para terminar, para concluir, vamos a hacer una recapitulación de las ideas de este vídeo, que ha sido bastante más largo, es un tema bastante más complejo. Bueno, pero va a ser rápido. La primera es que cada vez vamos a tener menos acceso a la energía. Esto es un hecho. La segunda sería de que en ese cambio de matriz energética, de uso energético de la sociedad, inevitablemente vamos hacia hacer uso de energías renovables. La cosa es que esas energías renovables que se nos están presentando de alta tecnología, hemos visto que no son la solución. Así que tendremos que tirar de energías renovables de baja tecnología, de baja nivel de complejidad de uso. Y bueno, pues bueno, claro, estas energías de baja tecnología, pues estamos hablando de qué, sobre todo de agricultura. Así que el siguiente bloque que vamos a trabajar, pues vamos a intentar establecer este diálogo acerca de la agricultura y cómo va a ser ese futuro.